Siempre en el derecho pues no hay verdades absolutas, pero creo que cuando uno toca temas de frontera, temas pues hasta cierto punto de vanguardia, por decirlo de esta manera, son naturales los desacuerdos. Y a mí pues me encantan los desacuerdos porque me permite ejercer mi facultad de debatir, que también me fascina, obviamente, ¿no? Y yo creo que a todo abogado nos encanta debatir. Entonces pregunto y abro espacio si hay alguien que quiera intervenir, si hay alguien que quiera aportar o comentar algo de manera remota o presencial. Este es el mejor momento. Bueno, cualquier momento, pero digamos que este no está mal, ¿no? ¿Algo? ¿Alguien aquí? ¿Estamos bien con los que estamos aquí? Allá remotamente, ¿le damos para adelante entonces? ¿Le seguimos? ¿Sí? Perfecto, muy bien, fabuloso. Bueno, entonces, con esta reflexión cierro el primer gran tema, el respeto a la autonomía. A manera de conclusión del primer punto, les planteo la siguiente pregunta, pero no para desarrollarla, simplemente para que se la lleven a modo de reflexión simplemente. ¿Debe una sociedad justa, una sociedad que se adhiera a valores de justicia, promover modelos de vida virtuosos, modelos de vida adecuados? ¿Debe una sociedad que se adhiera a los principios de justicia decirle a los individuos, sugerirle a los individuos, informar a los individuos para que le saquen el mayor provecho posible a sus propias vidas? Y para evitar eso, que el gran sociólogo de origen polaco Zygmunt Bauman, que vivió luego la mayor parte de su vida adulta en Reino Unido, tituló uno de sus libros, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica en México, si mal no recuerdo, Vidas desperdiciadas. Lo que queremos es evitar eso, que las vidas se desperdicien. Lo que queremos es que las vidas se aprovechen, que cada individuo le pueda dar sentido, significado, propósito, dirección a su única e irrepetible existencia. Entonces tiene, repito, una sociedad que se adhiera a principios de justicia, que promover modelos de vida virtuosos. Y yo digo, sin entrar a esta discusión, porque esta discusión nos llevará muy lejos, simplemente diría, lo que tiene que hacer es dar calidad educativa, sobre todo en educación básica, y dos, darle información al ciudadano, y que de ahí en adelante el ciudadano haga con su vida lo que quiera, porque ese es el respeto a la autonomía. Los modelos de vida virtuosos, pues normalmente cuando se han promovido, digamos, el experimento histórico más potente en la promoción de vida virtuosa, ¿saben cómo se llamó? Marxismo. Y su expresión política se llama comunismo. ¿Funcionó? Pues yo creo que no. Yo creo que no. ¿Qué tienes en una óptica de sistema económico y político capitalista? Pues la libertad de los medios para que cada individuo consiga sus propios fines. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a ser servidor público, vas a ser empresario, vas a ser filántropo, vas a ser deportista, vas a ser consumidor de cannabis. El sistema te deja que seas lo que sea. En el comunismo no. En el comunismo, ¿qué tenías que ser? Trabajador, miembro de la clase proletaria. Y el horizonte utópico del comunismo era la desaparición del Estado. Porque si todos nos portábamos bien y todos éramos de la misma clase social, pues el Estado no tenía sentido, ¿no? No hacía falta un Estado en la visión marxista. Bueno, entonces, ahí les dejo la pregunta para que luego cada quien pueda hacer su propia reflexión. Segundo punto. La primera perspectiva fue de autonomía personal. La segunda perspectiva es de cómo tener libertad en una sociedad justa, de cómo ser personas libres, pero que esa libertad se pueda equilibrar o se pueda conjugar con una dosis, vamos a ver si pequeña, mediana o grande, ahorita se los planteo, pero con una cierta dosis de seguridad. O sea, libres pero seguros. Ese es el planteamiento que les quiero formular a continuación. Y aquí
Yo creo que hay diversos escenarios. Les pongo dos casos más o menos recientes, uno recientísimo y otro menos reciente, que creo que nos introducen muy bien al tema de cómo podemos ser libres pero estar relativamente seguros, tener un colchón, un mínimo de seguridad en nuestra interacción social. En el contexto de la pandemia por COVID-19, que ya se nos olvidó, pero que fue realmente un hachazo impresionante a las sociedades de nuestro tiempo, se planteó en un momento dado si las empresas que desarrollaron las vacunas tenían que liberar las patentes, o sea, tenían que renunciar a su propiedad intelectual sobre las vacunas. ¿Por qué? Porque, oye, pues tú creaste las vacunas, tú invertiste en la investigación, tú tienes los laboratorios, tú le pagas la nómina a tus científicos, pues sí, pero ahorita la humanidad está en jaque. ¿Debería de liberarse la propiedad intelectual de las vacunas en un contexto de pandemia para que las pudiera usar cualquier, por ejemplo, ¿se acuerdan del estrepitoso ridículo, lo califico yo y es a título personal, pueden o no compartir esto, el estrepitoso ridículo del gobierno mexicano cuando dijo muy al inicio, vamos a hacer nuestra propia vacuna, fíjense, 2020, estamos en el 2025, pregunta, ¿esa vacuna existe? ¿La vacuna mexicana contra el COVID existe? Pregunto. Vean el ridículo que hicieron estos sinvergüenzas, estos descarados, ¿eh? Vamos a crear la vacuna, mira, ya cállate mejor, ten tantita vergüenza, ten tantita decencia, no estés engañando a la gente, carajo. O sea, la gente te cree porque en su desesperación, la gente le cree al que agarra el micrófono. Pero de veras, qué ridículo tan clamoroso. Bueno, vamos a hacer, y otras promesas, ¿no? ¿Se acuerdan que trajeron, bueno, el gas, las pipas? Quién sabe cuántas pipas compraron, costaron 200 millones de pesos cada pipa. ¿Cómo puede costar tanto una pipa? No sé. Una serie de ridículas. Bueno, entonces, ese es un primer dilema. La libertad empresarial versus la seguridad de personas que integran un grupo y que se enfrentan a una amenaza tan seria, tan extensa y tan intensa como una pandemia. Primer ejemplo. Segundo ejemplo de equilibrio entre libertad y seguridad. Fíjense que después del 11 de septiembre del 2001, en el atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono, después de ese evento, pues vinieron muchas discusiones, muchas reacciones, y en Alemania, aprobaron una norma, el Bundestag, es decir, el Poder Legislativo Federal alemán, aprobó una norma que decía que el ministro de Defensa del gobierno federal alemán, bajo su única y personalísima responsabilidad, podía ordenar el derribo de un avión civil con pasajeros en caso de que tuviera información suficiente para suponer que el avión había sido secuestrado y que se intentaba emplear ese avión como arma para, pues como pasó en Nueva York, ¿no? Para matar gente, para usar el avión como arma, pues, ¿no? Entonces, si el ministro de Defensa en Alemania tenía esa información, la ley le daba la competencia para mandar derribar el avión, tirar el avión. Se aprueba la ley, esa ley se aprobó y se impugna ante el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, que desde mi punto de vista es el segundo mejor tribunal constitucional del mundo, o el más influyente y el más versado, después, desde mi punto de vista, de la Suprema Corte de Estados Unidos. Y sé que me van a decir, ¿en qué etapa de la Corte? Porque ahorita no está en la más brillante que digamos. Bueno, pues sí, ya cuando viene alguien como Donald Trump y le mete mano a una corte, pues ¿qué resultado te va a dar, verdad? Bueno, pues vean acá Pino Suárez 2, ¿no? Pues sí, tienes a gente que no sabe metiéndole mano a ese tipo de órganos, el resultado no suele ser bueno. Pero en general la Corte Suprema de Estados Unidos ha sido ejemplar a lo largo de su historia. Ha sido una corte impresionantemente
creativa y vanguardista, creo. Depende de la época. Bueno, total, llega el caso al Tribunal Constitucional. ¿Y el Tribunal Constitucional qué dice? ¿Puedes tirar un avión con pasajeros? Pues porque es lo que la ley... Fíjate, ahí el tema que planteábamos antes de la pausa. Los representantes populares, los representantes del pueblo, dicen, fríguense estos. Oye, ¿y ellos qué culpa tienen? Pues quién sabe, pero de que mueran 300 en el avión, a que este avión vaya contra un edificio y mueran 1,500, que mueran 300. Hijo. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? La ley es inconstitucional. ¿Y en qué lo basa? En un artículo de la Constitución alemana, que como ustedes saben originalmente fue promulgada como la Ley Fundamental de Bonn, porque se dividió Alemania. Acuérdense que Alemania, las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, se divide entre la Alemania del Este, que queda bajo la órbita del control ruso, digamos, pero con su propio régimen político, y la Alemania del Oeste, que queda bajo tutela norteamericana. La Alemania del Este tenía su capital en Berlín y se llamaba Paradojas de la Historia, para que no se dejen engañar. Si no conocen la historia, se vuelve a repetir. ¿Cómo se llamaba la Alemania del Este? República Democrática Alemana. ¿Y qué tenía democrática? ¿Qué tenía democrática? Nada. ¿Y cómo se llamaba la del Oeste? Que tenía su capital en Bonn, República Federal de Alemania, RFA, y la otra era la RDA. Entonces, la constitución vigente ahorita en Alemania, la que ahorita rige en Alemania, es la constitución que le dio a Estados Unidos, porque fue una constitución otorgada, la potencia ganadora, tuteladora de la Alemania occidental, le dio la constitución que se llamó Ley Fundamental de Bonn en 1949. Y en esa constitución se dice que hay un principio vertebrador del Estado alemán, obviamente no podía ser de otra manera después de la experiencia traumática del nazismo, que reconoce como derecho humano la dignidad. La dignidad. Entonces, en la sentencia de los aviones, del derribo de aviones, el Tribunal Constitucional Federal Alemán se basó en el concepto de dignidad para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Ahora, si yo les pregunto, oigan, dice la Constitución, alemanes, ustedes tienen derecho a la dignidad. ¿Sabes? Tú lo lees y dices, oye, qué padre, qué bien redactan estos cuates. Bueno, pregunta, ¿qué es la dignidad? Para ejercer el control de validez de una norma. ¿Qué es la dignidad? Híjole, quién sabe. ¿Están de acuerdo que puede haber dudas ahí? Puede haber debates o zonas grises. Y entonces el Tribunal Constitucional, en el caso de los aviones, dota de contenido al principio de dignidad humana a partir del segundo imperativo de Kant. ¿Qué dice el segundo imperativo kantiano? Ninguna persona puede ser utilizada solamente como un medio para conseguir fines que le son ajenos. O sea, el principio de la anti-instrumentalidad del ser humano. El ser humano no es instrumento. El ser humano no es herramienta. El ser humano es un fin en sí mismo. Lo cual, paréntesis, nos regresa al tema de la maternidad subrogada, ¿se acuerdan? Digo, porque ya no quise entrar en ese debate ya a fondo, pero imagínense, ¿cuál es el argumento más fuerte desde mi punto de vista contra la maternidad subrogada? Sustantivo, no procedimental, de que sí hiciste bien el consentimiento, fuiste al notario, no, eso es procedimental. El argumento de fondo en contra de la maternidad subrogada, ¿cuál es? La instrumentalización de la potencia reproductora de las mujeres. O sea, estás usando como incubadora el cuerpo de una mujer. A cambio de dinero. La prostitución, que ya lo planteamos igualmente. Entonces, híjole, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Debe estar permitido? ¿No debe estar permitido? Etcétera. En el caso de los aviones, la dignidad humana fue entendida así. Y entonces, ¿qué se dijo? Oye, ¿tú estás permitiendo matar a los que vayan en el avión?
150, 200, 300, no sé cuántos quepan, depende del modelo, ¿no? Para salvar a 1000. Pero pregunta, ¿y esos 300 qué culpa tienen? O sea, los estás usando como instrumento. Y en un libro, ahorita en el receso platicamos con Mercedes, en un libro muy famoso, se lo recomiendo, si no, seguramente ya lo leyeron, pero si no lo han leído, se lo recomiendo, pues es una joya, del profesor Michael Sandel, de la Universidad de Harvard, que se llama Justice, What's the Right Thing to Do, Justice, que es lo correcto que debemos hacer, más o menos se traduce. Sandel plantea este mismo dilema que es un dilema del pensamiento utilitarista, la felicidad de los muchos versus la infelicidad de algunos, ¿no? O sea, porque el planteamiento utilitarista que está en Benham dice, bueno, pues lo que hay que hacer es procurar la felicidad de la mayor felicidad para el mayor número posible de integrantes de una comunidad política. Ese es el pensamiento utilitarista. Maximizar el placer, dice Benham, y minimizar el dolor, pero a nivel de comunidad política. Entonces, el profesor Sandel, tomando en cuenta la sentencia del tribunal alemán y tomando en cuenta los planteamientos utilitaristas, dicen, miren, les voy a poner un ejemplo para ver ustedes si son utilitaristas o no. Llega un cuate, este ejemplo está en el libro, llega un cuate a una sala de urgencias de un hospital. Llega un cuate. Oiga, pues vengo aquí a que me atiendan. Un cuate joven, deportista, ¿no? 20 y pocos años. Fíjense que estaba yo jugando fútbol y pues me torcí el tobillo, me duele mucho el tobillo, por favor atiéndame aquí en urgencias, ¿verdad? Entonces, el médico que está como responsable del servicio de urgencias dice, híjole, ve nomás este cuate, está joven, está sano, se torció el tobillo, pero todo lo demás lo tiene en perfecta condición. Y aquí yo traigo a 5 personas que están a horas de morirse, a uno porque le está fallando el corazón, a otro porque ya no le sirve la función hepática, el hígado, pues ya no. El otro necesita el riñón, el otro está ciego porque algo le pasó. Traigo aquí a 5 personas que necesitan un trasplante de órgano, y aquí tengo un cuate que está sano. Entonces vamos a agarrar al cuate sano, lo vamos a matar, al fin que es uno, lo matamos, le sacamos los órganos y salvamos a 5. 100% benjamiano el planteamiento, 100% utilitarista, a favor. Entonces, si lo sometemos a votación, ¿qué pasa? Volvemos al tema de antes del receso de por qué necesitamos una democracia con controles. Si lo sometemos a votación en esa sala de urgencias, ¿quién va a ganar? ¿Quién creen que gane? Los 5. Pues claro, porque son la mayoría. Y si tú no tienes un principio de dignidad y no tienes un órgano jurisdiccional que lo aplique y tú dices, oye, ¿qué decidió la mayoría? Pues la mayoría dijo, maten al sano, maten al joven. Y aquí nos repartimos nosotros los órganos. Y entonces tú, a ti el riñón, y a ti el pulmón, y a ti el corazón, y a ti las córneas. Y pues salimos todos bien contentos, salimos todos felices. ¿Ven por qué la mayoría tiene que tener límites? Entonces, volviendo al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, pueden derribar un avión con pasajeros, un avión civil, no un avión de combate. Un avión de combate es otra cosa. Es un avión civil con pasajeros para salvar a otros. La respuesta fue no. Ahora, cuando el Tribunal Constitucional Federal decide esto, viene una pregunta mucho más profunda. Pero entonces, ¿cómo nos podemos subir a un avión sintiéndonos seguros? Lo que hay que hacer no es permitir tirar el avión, sino medidas preventivas que no permitan que se secuestren aviones como pasó en el 11S, porque si ustedes leyeron el informe del 11S, ¿se acuerdan? Que Mohamed Atta, que era el líder de los secuestradores, y sus cómplices se subieron al avión sin armas. No es que trajeran granadas, metralletas, bombas, no traían nada. Uno de ellos traía una navaja, que no la detectaron en el control. No traía nada. Lo que pasa es que antes, si se acuerdan, antes del 2001, bueno, estaban muy jóvenes ustedes, pero a lo mejor se acuerdan,
pues tú te subías a un avión y saludabas al comandante y te metías allá a la cabina y hasta te sentabas y te tomabas una foto y luego en el vuelo la puerta estaba abierta y salía el comandante a saludar y todo muy relajado. Y los controles de seguridad pues, muy relajados, ¿no? Y todo eso cambió. Entonces, ahora pagamos un precio por esa seguridad, ¿sí o no? Sí, y es un precio alto porque, híjole, en los aeropuertos norteamericanos, pues te hacen quitarte los zapatos, las filas son largas, te revisan todo. La primera vez que fui a Washington con mi esposa, lo cuenta de anécdota luego cuando estamos en las reuniones familiares, pero de veras, esto pasó. Era 2004, yo todavía tenía un poquito más de cabello que ahorita, que bueno, no es mucho decir, pero algo más tenía, ¿no? Entonces los cuates estos de la seguridad en Washington, en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, que es el que está junto al Pentágono, me pasan por el arco de seguridad, no suena nada, me dicen, siéntense ahí. Pues ya voy, me siento y me empiezan a revisar la cabeza. O sea, agarra un cuate, se pone unos guantes y y entonces mi esposa estaba viendo, estaba muerta de risa. Me dijo, ¿qué está buscando este imbécil? O sea, ¿qué quiere que vaya a encontrar ahí? A lo mejor por dentro sí, pero por fuera. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, ¿pagamos ese precio, sí o no? Sí. ¿Vale la pena o no? Pues sí. Porque mantenemos un grado alto de libertad, pero esa libertad se tiene que equilibrar. Esa libertad se tiene que conjugar con un nivel aceptable de seguridad. Y esto es un debate a nivel mundial, pero yo creo que en México es un debate de gran actualidad, porque en México, por ejemplo, ahora que se reformaron estas leyes para identificación biométrica, el CUR biométrico y todo, pues, por ejemplo, en redes sociales yo escuché una gran algarabía, un gran rechazo incluso, etcétera. Yo no intervine, si revisan mis cuentas de redes sociales, nunca dije nada. Pero la verdad, honestamente, aquí sí se los digo, públicamente lo digo, yo sí estoy a favor de esos métodos de identificación que en un país como México las autoridades necesitan, porque si no, no hay manera, no hay manera. Vean, ¿no han visto sentencias en materia penal en donde el nombre del acusado son 3 nombres y 2 o 3 alias, ¿no? Jesús Pérez o Chucho Pérez o Chuchito Pérez o Chuchito Gómez o Jesús Gómez o alias el Pollo, el Titán, el Tarzán o el Lagarto? Todo eso en una misma sentencia contra un solo individuo. Así, no estoy inventando, búsquenlo, lo van a ver. Dices, oye, y le meten 50 años de cárcel. Oye, ni siquiera estás seguro de cómo se llama. ¿Cómo sabes si es él o no? ¿Será Chucho Pérez, Chucho Gómez, Jesús Pérez, Jesús Gómez, Chuchito Pérez, Chuchito Gómez? ¿Será el Lagarto, el Pollo, el Tarzán, el Body, el Bro, el no sé qué? ¿Quién sabe quién es? Entonces necesitamos que el Estado nos pueda identificar con certeza. Yo estoy totalmente a favor, perdónenme ustedes. Es que ¿cómo crees que el Estado va a tener nuestra identidad biométrica? Si no haces nada malo, ¿qué te preocupa? ¿Quién es? ¿El Estado? Pues yo tampoco confío en el Estado. ¿Pero qué puede hacer el Estado con tus datos biométricos? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Cómo te van a ubicar con tus datos biométricos? Pues suponte que me dice, perdón por ponerme ejemplo, cada quien podrá ponerse de ejemplo a sí mismo. Yo me pongo, oye, ¿qué estás haciendo el martes en la mañana? Estoy dando clase. Oye, saliendo aquí, ¿qué va a hacer? No, pues me voy a ir a la oficina. ¿Y? Pues a mí me tengo ubicado 100%. Es más, les da miedo algo que ya de hecho existe. Cuando sacamos la fiel en el SAT, ¿no nos leyeron el iris y nos tomaron las huellas? ¿Y eso no es identificación biométrica? Pues díganme qué es entonces. Oye, y el SAT se está preguntando si en vez de venir a trabajar como tenías que venir el viernes en la tarde te fuiste a Acapulco. Pues, ¿qué más le da al SAT, hombre? ¿Qué más le da al SAT? Pero yo sí creo que tiene que haber un método de identificación. A ver, salvo Estados Unidos, todas las democracias avanzadas en el mundo tienen identificados a sus ciudadanos. Todas. Salvo Estados Unidos, que es un caso muy raro.
Pero díganme qué país europeo no tiene un documento nacional de identidad. Y además la policía te lo pide, en la calle. O sea, no de manera ordinaria para fregar, pero de repente sí te puede pedir, oiga, identifíquese. Hay veces que, por ejemplo, cuando ha habido amenazas terroristas, y ahorita el terrorismo está muy erradicado, pero cuando en los años 90, en los años 80 que había amenazas terroristas, pues para entrar a un centro comercial te piden tu identificación. Te piden identificación para las estaciones de trenes en Europa también. Oiga, es que me voy a subir al tren. No, pues, usted, a ver, su boleto. Y el boleto viene nominativo, de tren. Y tienes que identificarte. Aquí dice que el boleto es para Enrique Inti. A ver, usted sí, a ver, identifíquese. Yo en esto creo que tenemos que lograr un equilibrio. Ahora, eso no quiere decir que le permitamos al Estado meterse en nuestras casas o meterse en nuestra vida privada. Pero sí, me parece que la pregunta que hoy nos convoca, la pregunta que les planteé al inicio de esta sesión, cómo construir sociedades justas, debe, y no digo que sea sencillo, tampoco quiero minimizar, y por eso bienvenidos sus dudas y sus perplejidades y sus refutaciones, pero creo que son fines dignos de protegerse en una sociedad que se pretende una sociedad justa, los de la libertad. ¿Es importante que seamos libres? Sí, pero con seguridad. Creo que la seguridad también importa, porque si no tienes seguridad, ¿qué tan libre eres? Vean en México qué pasa, en muchas entidades federativas, honestamente, ¿se puede salir de noche? Hay lugares a los que en buena lógica no deberías de ir. Entonces, ¿qué tan libre eres? Sí, porque está padre que seas muy libre viviendo en la colonia Condesa, trabajando en la colonia Juárez, no, hombre, ¡viva la libertad! ¿No? Yendo al antro el fin de semana, no, pues así hasta todo dar. A ver, vete a Tamaulipas. A ver, échale, amiguito, vete a Tamaulipas. A ver, ¿qué tan libre eres? Pues ahí no eres tan libre. Ahí ya no eres tan libre. Entonces, mi planteamiento en este segundo punto de la exposición es cómo generamos esta libertad. Por ejemplo, esto, y ya con esto lo apunto para terminar, porque ya estoy viendo que son las 12, ya me ganó un poquito el tiempo, pero tenemos la siguiente sesión. Por ejemplo, perdón, adelante. Ahí está el micrófono. Bueno, creo que está apagado. Ya. En la cuestión de datos biométricos, como comenta, en sí ya estamos expuestos. El tema es la confianza en el gobierno, en el manejo político que pudiera presumirse que pueden hacer, porque tampoco hay elementos para decir que lo van a hacer. Pero antes de llegar a esos extremos, que sí van a limitar la libertad o te ponen más en inseguridad, hay temas previos como el combate a la corrupción. Entonces, yo creo que concuerdo, ya estamos expuestos, ya existe, pero antes de llegar a ese extremo impositivo, porque ya es impositivo, podrían trabajar en otros aspectos como las fiscalías, no sé, manejo de recursos, la transparencia, que ya, como dice, tenemos un retroceso de 30 años, ya íbamos avanzados, tenemos un retroceso. Entonces, yo no me inclinaría por una regulación biométrica a esta altura, y menos en las condiciones en que está comprobado que el crimen organizado ya está accediendo a los sistemas del gobierno. Yo creo que por ahí va más la incertidumbre, el incómodo a la ciudadanía. En mi caso, eso sería. Yo no estoy en contra, como comenta, saben dónde estoy, uno realiza actividades lícitas, se conduce lo más que se puede, pero pues al interior del gobierno y con tantas acusaciones que ya está arrojando el gobierno americano sobre la colusión que presume al interior del gobierno, pues yo creo que no estaría, yo por ese punto no estaría de acuerdo en que se implementaran datos biométricos.
Y la verdad es que esa postura cívica, responsable, le ayuda mucho al debate. Porque si todo el mundo de entrada, frente a la propuesta gubernamental, hubiera dicho, sí, adelante, revísame lo que quieras, más cachéame. No, pues el gobierno agarra y se mete hasta tu recámara, que ya lo hace. Y ahí hay una película fantástica, les recomiendo también ahora por si le quema el fin de semana, que se llama La vida de los otros, de un director alemán que se llama Florian Henkel, la RDA. Ahí van a ver cómo la Stasi, la policía política de la Alemania Oriental, espiaba literalmente en la recámara a sus propios ciudadanos. Entonces, eso está muy bien. Y el hecho de que el crimen organizado penetre en las estructuras estatales, pues es una realidad. Pues ¿saben qué? El crimen organizado es el propio Estado. Ese es el problema. O sea, les puse hace rato el ejemplo del huachicol fiscal. Tú no puedes meter pipas y pipas, tanques de combustible por una aduana sin tener la complicidad gubernamental. No hay manera. Otra cosa es que metas una paca de ropa escondida ahí en el carro, allá en Tijuana, ¿verdad? Que traigas pues a lo mejor 5 computadoras para vender ahí en tu oficina cuando vas regresando de Houston. Bueno, eso sí. Pero cargamentos de combustible, millones de litros, ¿cómo? Necesitas la complicidad estatal y necesitas toda una estructura de distribución, de facturación, de limpieza de eso, porque eso es lavado de activos. Y necesitas gasolineras cómplices, necesitas a Pemex adentro, necesitas a los técnicos de Pemex, necesitas a los conductores de las pipas, o sea, eso es un ejército. Entonces el problema es ese, el crimen organizado es el Estado. Ahora, es un Estado que es tan precario y la gente es tan, ¿cómo decirlo sin faltarse al respeto? Pero es bueno, no está preparada, que yo creo que les das esos datos y no saben ni qué hacer. O sea, ¿qué van a hacer estos cuates con tus datos? Yo por ahí no le veo. Y creo que en algún momento tenemos que romper el círculo de las desconfianzas, diría José Woldenberg, la feria de las desconfianzas, y pues pensar que esto algún día va a mejorar, ¿no? Y puede mejorar con esos equilibrios. Adelante. Es sorprendente como tú para hacer algún pedido en alguna plataforma ya te piden documentación fiscal, CURP, y no puedes ingresar un artículo que ya están restringidas las aduanas. Entonces creo que se reitera el punto. El tema de la corrupción, tenía una maestra, una colombiana, que nos platicaba su experiencia, que con la cuestión del narcotráfico, la corrupción fue de los primeros puntos que atacaron y con eso lograron no erradicar, porque queda claro que continúa, pero disminuyeron los índices de violencia que tenían en su país, atacando la corrupción, que es el tema de Singapur, o sea, atacando la corrupción antes de llegar a niveles de control totalitarios. Creo que hay un camino previo que fue el que se destruyó. O sea, si el discurso es vamos a proteger con este tipo de iniciativas, creo que se saltaron o desarmaron muchos pasos previos antes de… Y el núcleo, el origen, la semilla, pues al final del día es que México en un momento de ingenuidad, por no usar otro término quizá más apropiado, regresando el reloj político y de la transición democrática mexicana 30 o 40 años, decidió, no sé en qué momento o bajo qué condiciones, regresarle un poder casi absoluto a un solo partido, cosa que desde 1997 la inteligencia de la ciudadanía mexicana había dicho no, vamos a equilibrar, vamos a distribuir el poder político. Y por una u otra razón, claro, se juntaron muchos elementos, el liderazgo carismático del expresidente, el clientelismo de los programas populares, la oposición, que es una vergüenza absoluta. O sea, si tenemos para criticar al gobierno, pues no, la oposición dice quítate que ahí te voy, ¿no? Es una vergüenza, no dan una estos cuates. Y ahora lo estamos viendo otra vez, y sé que esto lo dejamos para el jueves, pero ahí les va.
el debate sobre la propuesta de reforma a la ley de amparo. Que tiene muchos puntos peligrosos, regresivos, sí, totalmente de acuerdo. Pregunta, ¿quién ha hecho una propuesta alternativa? O sea, no son ni para arrastrar el lápiz, man. No son ni para arrastrar el lápiz. ¿Tienen asesores? ¿Les pagan a los asesores? Pónganlos a chambear. O sea, yo estoy de acuerdo que es una propuesta regresiva, pero es una propuesta. ¿Qué propuesta ha hecho la oposición? Entonces, se juntaron una serie de factores y estamos en una situación ahorita, para el tema que tú propones, pues yo lo veo muy complejo, honestamente, porque tu receta es totalmente correcta, yo la comparto. Combate a la corrupción, transparencia, controles, pues, obvio. Y tú dices, bueno, pues empecemos por eso. ¿Por qué nos fuimos hasta la curva biométrica y todo? Pues empieza por lo primero, sí. Pero ¿qué partido, en la historia política, qué partido con un control absoluto se ha desarmado a sí mismo? O sea, entonces, ahorita yo no veo esas condiciones desde mi punto de vista. Antonio, y cerramos ya. Cerramos con la participación de Antonio. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Respecto de este último comentario de la reforma a la ley de amparo y de este ritmo tan vertiginoso que tenemos de reformas, me quedo reflexionando sobre que un partido con el control que tiene y que tengo dudas de que sí, en verdad, como está representado el partido y sus aliados, haya sido como fueron votados de entrada, y señalar, doctor, que nadie ha hecho una propuesta distinta. Partiríamos del hecho de que hay un diagnóstico generalizado sobre los problemas que estamos enfrentando. Y yo no veo ni de una parte ni de otra, ni de parte del gobierno, ni de parte de la oposición, un diagnóstico de cuáles son las áreas de oportunidad del juicio de amparo. Y no solo el juicio de amparo, sino de otros medios de control de la Constitución. Y ahí es donde surge una reflexión y se la planteo. El hecho entonces de que desde el gobierno sí se esté realizando una propuesta que ya vimos que es claramente regresiva, preocupante lo que pasa con la suspensión, preocupante lo que pasa con el interés legítimo, ese hecho y que no haya alguien que siga el ritmo de lo vertiginoso que decía que ha sido estas propuestas de reformas de muchas cosas. A ver, tendríamos que decir antes que todo que ningún partido de oposición tiene el aparato y la estructura al servicio como lo tiene hoy el partido que gobierna, el partido y quienes están al frente del gobierno. Entonces, ¿cómo podríamos, mi pregunta es, cómo podría la academia, la oposición, todas aquellas factores reales que puedan llegar a opinar sobre un tema de interés común, cómo podrían seguir el ritmo de lo acelerado que han sido las reformas en este país, sin contar con las capacidades materiales que sí cuenta el gobierno? ¿Es factible? Es una excelente pregunta y es muy profunda esta pregunta. A ver, factible en el sentido de posible, de real, pues sí. A ver, ok, tú no tienes a la Consejería Jurídica de Presidencia porque perdiste la presidencia, que son los que elaboran los proyectos más finos, ¿no?, en materia legislativa. Está bien, pero pues acércate a las barras de abogados, a los colegios, acércate a las universidades, a los centros de investigación, júntate un equipo, gente joven, gente talentosa, motívalos, véndeles la idea que yo cuando era joven también compré y que ustedes que están más jóvenes ahorita pues ni modo tienen que comprar, de que estás haciéndole un servicio a la patria para que ni siquiera te cobren, ¿no? Es que esto es por la patria, échale. Yo me pasé horas trabajando por la patria, ¿no?, en todos lados. Entonces, junta ese talento y haz propuestas. ¿Qué pasa si de repente dice, oye, el gobierno está haciendo una propuesta de reforma de la ley de amparo? ¡Pum! Sale el partido de oposición y dice, aquí hay una nueva ley de amparo que es clarísimamente mejor. Y todo el mundo agarra, la ve y dice, oye, sí está muy buena. Oye, sí está bien hecha esta. O sea, aquí ve la exposición de motivos, no, está buenísima. Ah, ¿verdad? En ese momento, pues por lo menos tienes que transigir. Y les voy a decir algo, perdón. Aquí sí voy a usar mi edad.
A mí me tocó hacer eso contra el PRI. Contra el PRI. Porque entonces el PRI, en su apogeo, el PRI hegemónico decía, el presidente quiere esto. Y nosotros desde la academia decíamos, sí, pero nosotros creemos que lo mejor es esto. Y entonces ahí estuvo la inteligencia del PRI, que yo no sé si Morena la tenga. ¿Qué hacía el PRI? Decía, jóvenes, qué brillantes son ustedes, qué propositivos son ustedes. Vénganse aquí, vamos a armar una mesa de diálogo en gobernación y vamos a conjuntar lo bueno que tiene su iniciativa, que sí tiene muchas cosas buenas, con lo que nosotros queremos lograr y vamos a hacer un proyecto de consenso. ¿Y saben qué? Así salían las cosas. Y eso a mí no me lo contaron, yo estuve ahí. Esos proyectos, algunos de ellos, yo los redacté. Entonces, pues, Antonio, la respuesta sería, porque tú dices, bueno, ¿es factible? Pues yo te diría que factible sí es, vaya, en el sentido que no es imposible, pero sí necesitas un liderazgo, sí necesitas un talento, sí necesitas un know-how, que también la oposición, perdón, pero tenemos una oposición intelectualmente de este tamaño, minúscula, o sea, ¿dónde están los intelectuales? ¿Dónde están las alianzas con los intelectuales, etcétera? Pues ahí también los liderazgos jurídicos, los liderazgos políticos han fallado bastante. Esa sería mi respuesta. ¿Les parece que sigamos el jueves? Gracias, doctor. El jueves tenemos todavía bastante rato. Gracias, muy amables, gracias. Porque si no llego rápido a mi oficina me van a tomar el curso.